Bienvenidos a una nueva entrega de Con Toda Diversidad. Como ustedes bien saben, todos los martes de 21 a 30 va este programa por la pantalla de Chaco TV, una producción de Museo de Medios junto con la Dirección de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género, acompañado siempre con la producción nuevamente de Chaco TV. En esta oportunidad vamos a tener el placer, yo tengo el gran placer, que espero que también ustedes tengan del otro lado el placer de conocerla un poco más. Puedo calificarla como una amiga, hermana, compañera. Ella es militante peronista, feminista, compañera, tiene una compañera de vida que se llama Romina. Ella nació hace 37 años en Los Frentones, noroeste de la provincia. Es hija de trabajadores, mamá docente y padre policía. Es mayor de 2 hermanas y desde muy chica se sumó a la militancia impulsada de sus raíces familiares del peronismo. Se incorporó activamente a militar en el 2010 en el movimiento Evita. Allí estuvo primero como responsable provincial de la JP Evita, Frente de Juventud Evita. Luego pasó a finales del 2015 en la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, para terminar en el 2008 como responsable provincial del movimiento Evita Chaco, y desde el 2019 fue secretaria de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular y vicepresidenta de la IAFEP hasta el 2022. Actualmente ella se desempeña como directora de Asuntos Parlamentarios en la Cancillería Nacional y también integra la Mesa de Conducción Nacional del Movimiento Evita. Con toda esta introducción, con nosotros, Joana Duarte. Bienvenida, Joa. Bueno, no sé cómo arrancar tanta presentación, medio larga la presentación. Es larga, pero muy bonita. Tratamos de sintetizarle. Sí, sabemos que tenés mucha trayectoria, desde muy pequeña, digamos, muy joven, no pequeña, sino Soy muy joven. también. Seguís siendo joven, 37 años no son nada. Y este transitar, digamos, de la vida, ¿cómo te llevó a vos, Joana Duarte, con las características de siendo mujer, también lesbiana, en la política? ¿Cómo es transitar una identidad lesbiana dentro de la política que por muchos años fue muy manejada por varones y que en la actualidad sigue siéndolo así? ¿Cómo pudiste transitar en todos estos espacios que nombré? La verdad que efectivamente, como decís, sigue siendo, si bien hay un avance de compañeras, compañeros en lugares de decisión, sin duda que hoy todavía muchos de los lugares donde se toman las decisiones, no solamente en el Estado, ya sea ejecutivo, legislativo, bueno, Poder Judicial ni hablar, las organizaciones, los sindicatos, los partidos políticos, siguen siendo obviamente muy masculinizados y fundamentalmente muy patriarcal, digamos, ¿no? A mí particularmente, y por eso digo, por ahí soy una excepción, no, o sea, soy una excepción a la regla. Desgraciadamente la regla no es que vos encuentres en lugares de conducción a compañeros de la diversidad, digamos. En el movimiento Evita somos 2 a nivel nacional que estamos en lugares de decisión. Bueno, a mí, que me toca estar acá en la provincia como responsable provincial, si bien comparto un binomio, porque en el Evita hemos construido también la idea de binomio, también con una discusión muy fuerte interna de cómo era la mejor manera de ir construyendo representatividad también de las compañeras en los lugares de conducción. Y después la otra compañera que a nivel nacional, siempre digo que en el movimiento Evita está en la conducción, es Ornella Infante, una compañera trans, que es la responsable, del Frente Nacional por la Igualdad, pero también responsable del movimiento Evita Provincia de Río Negro. Pero sin dudas son lugares que están vedados para las mujeres, sin duda, pero para las diversidades mucho más, digamos, ¿no? Con Ornella siempre lo que hacemos, así como una catarsis interna nuestra, decir que tanto a ella como a mí, por ahí nunca nos costó estar en esos lugares, pero también porque efectivamente creo que somos como unos bichos raros, diríamos, ¿no? No es, y eso tiene que ver también mucho con el carácter individual, diríamos, ¿no?
que por eso digo que somos como una excepción, pero la regla tendría que ser el acceso para todos y todes, digamos, ¿no? A mí nunca sentí que tuviera impedimentos para llegar, si bien obviamente mi condición sexual nunca fue visible hasta cierto tiempo, digamos. En el año 2012 salí del closet, como se dice. Pero en la organización nunca fue un impedimento eso, digamos, ¿no? Siempre fue más mi militancia política la que condicionó para estar en lugares de conducción, digamos, ¿no? Obviamente que eso no fue fácil, digamos, no. Me ha tocado a mí transitar acá en mi organización con otras compañeras que yo celebro mucho lo del feminismo, porque en otra etapa, años muy cercanos, no sé, 2014, 2015, antes del Ni Una Menos, compañeras que ahora son feministas, yo recuerdo a mí y a un compañero gay, digamos, que militábamos bueno, yo sigo militando en el Evita, él ya no milita en el Evita, pero muchas veces nos hacían saber así como, che, ¿por qué te juntás con el puto y la torta? O sea, por atrás, obviamente esas cosas nunca se dicen de frente, digamos, porque normalmente quien dice esas cosas normalmente son personas muy cobardes y personas de mente muy chiquita, digamos. Yo celebro que ahora esas compañeras sean feministas y yo las vea levantando la bandera del feminismo. Espero que hayan cambiado su pensar, digamos, ¿no? Sí, hago hincapié en esta cuestión específicamente, Joa, por una cuestión que hoy seguimos trabajándolo, sí. En estas incidencias que se sigue escuchando de conceptualidades, y que es como que esta parte de la sociedad o esta parte de la población no puede participar en ciertos sectores por sus construcciones identitarias o orientación sexual. Puede decir mi condición, ¿no? Que es una cuestión, creo que es también una construcción que lo hiciste, lo procesaste, y creo que en el momento que vos decís algo del closet, creo que también salís o lo decís en un momento también vos fortalecida, digamos, entendiendo que naciste en Los Frentones, que es también parte del territorio chaqueño, y que es difícil, digamos, llevar una vida de disidencia en esos lugares, y para trasladarse acá y comenzar una carrera o un proceso político. ¿Qué te lleva a vos a esa militancia o a ese activismo? Yo te escuché decir muchas veces que no sos militante, sos activista de los derechos de la población de LGBTQ o de los derechos políticos de las personas. Sí, sin duda que hoy sigue costando mucho, digamos. Si bien tenemos muchos avances legislativos, sobre todo a nivel nacional, nuestra provincia y sobre todo en el interior de la provincia, a las diversidades le cuesta enormemente, digamos. Yo por eso digo, soy una excepción, digamos. Tiene que ver también, obviamente, cuando yo digo salir del closet, y por eso soy muy respetuosa también de quienes deciden todavía no ser visibles en la política, porque creo que eso también es una construcción, o sea, uno individualmente construye el momento en el cual está preparado para salir, porque efectivamente a los heteros siempre le digo que a los heteros no andan por la vida explicando, hola, soy hetero, digamos. Claro, sí. Pero nosotros sí parece que tenemos que primero decir, hola, soy lesbiana, y después decimos todo lo que somos, digamos. Ahí están las diferencias y las desigualdades imperceptibles, quizás, que por ahí la sociedad dice, muchas veces escucho decir, bueno, pero ¿para qué querían la ley de matrimonio igualitario? Si total, ahora que mi ley, por ejemplo, viene diciendo, ¿para qué la ley de matrimonio igualitario si con la unión civil ya estaba? Y no, la verdad que no estaba, porque quienes somos lesbianas, gays, no podíamos, o sea, nosotros nacíamos y ya de por sí ya no teníamos un derecho, no podíamos casarnos, digamos. O sea, una cosa muy básica, diríamos, ¿no? Eso es desigual y no se resolvía con la unión civil, porque la unión civil es un proceso administrativo, diríamos. La cuestión del casamiento o el matrimonio en sí como simbolismo, y también simbolismo de la construcción de derechos, ahí está la discusión, me parece, diríamos, ¿no? Y como decía anteriormente, hoy en nuestra provincia sigue costando muchísimo. Sé que hay muchos lugares en el interior de la provincia que si una pareja homosexual quiere ir a pedir turno a un registro civil para casarse, no le dicen de frente, no te vamos a casar, pero sí le dan 1000 vueltas, cosa que no le pasa a los heteros, digamos. Yo tuve
un proceso interno de asimilar también mi orientación sexual, y a partir de eso lo hice visible porque entendía que, primero porque tuve por suerte una familia que me acompañó, que no todos por ahí tienen la suerte de que sus padres los acompañen, en muchos casos pasa que no los acompañan. Bueno, mi primer pareja, por ejemplo, cuando nosotros en mi pueblo tenía mi primer pareja, a ella la corrieron de la casa, la mandaron a Buenos Aires, o sea, le hicieron cosas que hoy serían irreproducibles, diríamos, ¿no? A mí no me pasó eso, pero justamente como yo asumo que la militancia política no va separada de la vida diaria de uno, o sea, uno no es militante para afuera de la casa y para adentro es otra cosa, sino que debería ser siempre la misma persona. Asumo que ser visible también es una responsabilidad política porque uno tiene que mostrar también que la diversidad puede estar en lugares de poder, que esos lugares de poder no están reservados para un cierto núcleo de la sociedad, diremos. Ahí hasta me animo a decir que somos mucho mejores. Sin dudas. Me animo a decir eso. Bueno, pasaste por muchos espacios. La Juventud Evita, hace un par de años atrás. La CETEP, hoy UTEP. La responsable provincial del movimiento Evita. De esos lugares, resumidamente, ¿qué me puedes contar? La JP, yo inicié mi militancia obviamente en la JP, no por casualidad, sino porque cuando empecé a militar en el año 2010, que fue a partir de la muerte de Néstor, militancia activa, orgánica, diríamos, en una organización, fue a partir del 2010. Si bien yo vengo de una familia peronista históricamente y que siempre tuvo que ver con el partido, yo en mucho tiempo no me sentía llamada a militar en el PJ, en el PJ como estructura, porque no me sentía contenida. Y cuando encontré ese aluvión de jóvenes que nos incorporamos a la política en esos años, obviamente enamorados de un proyecto de país que iba adelante de las demandas del pueblo, un proyecto de vanguardia, eso era Néstor, eso era Cristina. Nosotros íbamos a la plaza convencidos, no hacía falta que nos manden colectivo, que nos manden o que nos digan, che, tienen que ir al acto. No, íbamos, che, va a estar Cristina, va a estar Néstor, y íbamos, digamos. Pero tenía que ver con esa etapa de enamoramiento y de haber recuperado la política como una herramienta de transformar realidades, digamos, ¿no? Y por eso me incorporé a la juventud, en este caso la juventud del Movimiento Evita. Había muchas organizaciones que hoy todavía están y que la mayor núcleo de militantes de esa época se incorporaban a las juventudes de las distintas organizaciones, digamos. Y después en el año 2018, 2016 en realidad, cuando vino la pandemia del macrismo a nivel nacional, efectivamente, sobre todo las organizaciones sociales, sociales y políticas, como el Movimiento Evita, estuvimos en la resistencia, y a partir de eso, a mí, porque cumplí 30 años, me invitaron a retirarme de la juventud y tenía que cumplir otro rol en la organización, y me tocó empezar a construir la CETEP, que en ese momento era la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y que hoy ya es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es el sindicato de ese núcleo de trabajadores que se han inventado su trabajo y que se desarrollan en nuestra sociedad, y que obviamente nosotros planteamos que a esos trabajadores desde la política nosotros tenemos que ir generando derechos, digamos, ¿no? Vamos a profundizar un temita más. Esto que cuando yo me enteré de que, bueno, fuiste subsecretaria también, esa parte vamos a dejarla en el tintero. Me interesa esto de la directora de Asuntos Parlamentarios. Yo cuando me enteré de esto, me acuerdo que le mandé un mensaje, le dije, una torta en la Cancillería. ¿Qué es el objetivo y cuál es la labor, digamos, que llevas? Eso cortitamente, y después vamos a algo un poquito más de lo político, y después vamos a entrar mucho más a lo de Giovanna humana. Sí, la verdad es que yo cuando llega ese ofrecimiento, obviamente llega desde mi organización. Nosotros tenemos una compañera que estuvo
Desde el 2019 asumió al frente de Cascos Blancos, que está en la órbita de Cancillería, pero nunca me imaginé que mi organización pensaría en mí para ese lugar, diríamos, ¿no? Porque sí, obviamente, como decías ahí, yo venía más de una militancia más sindical en la organización, más reivindicativa, y efectivamente la Cancillería tiene un rol más político y obviamente más de política exterior, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando viene ese ofrecimiento, primero que nada no lo podía creer, así que a la compañera que me llamó, aparte fue muy loco porque yo venía en ruta y me entró la señal y me entró la llamada de la compañera que es la que me transmite esta información y me dice, bueno, y tenés 1 hora para confirmarme si aceptás o no. Y yo tenía que llegar a mi casa y consultarlo con mi compañera, digamos, con Romina, porque obviamente mi vida también personal también tiene que ver con mi vida política, digamos, ¿no? Así que le dije, bueno, déjame llegar a mi casa y lo consulto. Obviamente Romy nunca me ha puesto trabas para el crecimiento personal, pero obviamente tiene que ser en el marco de una construcción de la vida cotidiana también nuestra, digamos, ¿no? Y después el rol que ocupa ese espacio en la Cancillería es la relación del Estado Nacional, sobre todo en la política, en cuanto a política exterior, con las dos cámaras, digamos, con la Cámara de Diputados Nacional y con la Cámara de Senadores, digamos, o sea, todo lo que es las leyes de tratados y política exterior que tienen que ver con nuestro país y con la relación con los otros países y que pasan por estas ambas cámaras, está en relación directa con el área en el cual yo me desenvuelvo, digamos, ¿no? Pero la verdad que, como vos decís, primero una torta en la Cancillería, después una chaqueña en la Cancillería. Yo me acuerdo el primer día que llegué a Cancillería, porque es otro mundo. Yo llegué así, como, bueno, hoy estoy bien vestida para como normalmente ando. Llegué y me acuerdo que pregunté me anuncié en la entrada y pregunto por la subsecretaria, Marina, de la cual depende mi dirección, y me miraron así de arriba abajo y me dijeron, no es acá, me dijeron, ¿viste? Che, estoy acá afuera. Y me dicen, no, bueno, o sea, digo, también para nosotros los que venimos de las provincias, creo que también eso en algún momento habrá que discutir mucho, la configuración del Poder Ejecutivo Nacional, que efectivamente está configurado casi en el 90% por dirigentes del conurbano, ni siquiera del conurbano, del primer anillo del conurbano, el AMBA, y la capital federal, diríamos, ¿no? Sin embargo, son quienes toman las decisiones para todos los argentinos, diríamos, o sea, tendría que estar más constituido, más federal, en serio, digamos, porque todos los dirigentes políticos hablan del federalismo, pero en realidad después la mayoría de los ministros son de Buenos Aires, son de capital, subsecretario de Buenos Aires, subsecretario de capital. O amigos de eso. Así que... Bueno, esta última, y ya salimos de y te vamos a otro plano. ¿Crees que se puede avanzar en una política horizontal, antipatriarcal y transfeminista? Creo que si hay decisión política, sí. Efectivamente, esas decisiones políticas no son gratis, digamos, ¿no? Y ahí sí creo que quienes militamos el feminismo y somos militantes políticas antes que funcionarias, tenemos que ser muy coherentes con nuestra acción diaria, digamos, ¿no? Porque los cargos que ocupamos transitoriamente, como este que me toca a mí ocupar en la Cancillería, no pueden ser la limitante para no dar las discusiones que tenemos que dar para que eso se cumpla, digamos, para que la construcción horizontal y colectiva sea traducción efectiva en la práctica, digamos, ¿no? Obvio que eso genera enojos y genera tensiones, sin duda, digamos, la disputa del poder es tensiones y es muchas veces genera que te hagan vacíos, genera que te la cobren, te pasen facturas. Pero cuando uno está convencido de lo que milita, no creo que la coherencia pasa por ahí, digamos, ¿no? Me queda uno así en el tintero. ¿Crees que la política actual está agotada? La construcción política de la manera en la cual hoy la transitamos, sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, la construcción política del personalismo, del verticalismo, del que alguien
ya sea hombre o mujer, decide todo, eso está agotado. Pero no porque lo diga yo, lo dicen los números en las elecciones, digamos, la gente cada vez está más hastiada, o sea, tiene hastío de que todo es lo mismo y de que en realidad muchos de los discursos son discursos vacíos y que en realidad la construcción de transformar realidades pasa en realidad por cómo se salva individualmente cada uno, digamos, ¿no? Yo creo que si eso no se transforma, efectivamente, hoy también hay una discusión no solamente en Argentina, en el mundo entero, la construcción de liderazgo, de nuevos liderazgos, tiene que ver con otra cosa, con algo más colectivo, con algo de mayor participación, con algo donde los distintos sectores de la sociedad creo que hoy tienen que ser los protagonistas. No, nosotros venimos planteando algo, una dialéctica, una discusión dialéctica hace mucho tiempo, que este sistema democrático liberal en el cual transitamos tiene que tener una transformación en lo que es, porque hablamos mucho de las representaciones políticas. Yo creo que tenemos que ir a la expresión política. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando me candidateo para algo digo, bueno, yo voy a representar a tal y a tal sector. Bueno, yo creo que esos sectores ya no tienen que estar representados, tienen que estar expresados. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, las disidencias, las diversidades, tienen que tener candidatos o dirigentes en el Ejecutivo que tengan que ver con el sector. No por un tercero, sino que tienen que ser los mismos sectores los que ocupen los lugares donde se toman decisiones, digamos, ¿no? Porque ¿quién mejor que los sectores que la padecen para conocer cuáles son las soluciones que se necesitan, digamos, ¿no? En eso coincidimos al 100%. Sí, eso creo que, y eso tiene que ver con la discusión de lo que está agotado. No, en estas, bueno, ahora esta entrevista va a salir después de las elecciones, pero creo que en estas elecciones nuevamente, como ya nos pasó en el 19 y en el 21, la sociedad va a votar efectivamente muy enojada con esas formas de construcción verticales. Votará, digamos, enojar en el futuro si no hay estas transformaciones. Sin dudas, que hablamos. sin dudas. ¿Ya no te acordás cuándo fue tu última vez que lloraste? Ay, yo lloro bastante seguido. ¿Sí? Soy muy maricona con alguna... Uy, perdón. Muy sentimental. Sentimental. Ya sabía que me ibas a corregir. Bueno, todos nos desconstruimos diariamente, digamos. Muy sentimental con cosas muy de la diaria, digamos. No sé, por ejemplo... La última vez que, qué sé yo, 3 horas antes de venir acá seguramente, o un día antes, ¿te acordás cuál fue el motivo que expresaste un sentimiento? La última vez que lloré, ahora hace poquito, fue porque tengo una perra una perrija de 14 años, una ovejero alemán, que es viejita ya y ahora está con un tumor en su codito izquierdo y bueno, ya me dijeron que no tiene, o sea que hay que cuidarla y que tenga la mejor calidad de vida, pero que no tiene solución, diremos, su enfermedad, diremos. Ahora vamos a jugar a algo, digamos así, con palabras, lo que primero que te venga a la cabeza, sí. Tipo Ramonita. Mi faro de construcción de... Creo que la primer feminista que conocí, ella no sabe que es feminista, pero creo que es la primer feminista que yo conocí. Digamos. Omar. Bueno, el que me permitió todo y me acompaña en todo. Digamos. Es un padre muy permisivo. Romina. El amor de mi vida. Es muy amor romántico, pero bueno, yo soy muy amor romántico. Ya sé que me ibas a corregir también. No, para nada. ¿Y tu hermana? Que también se llama Romina. Sí, también se llama. La abogada de la familia. ¿Qué le dirías a la Giovanna de hace 5 años atrás? Que siga todo lo que hizo, digamos. O sea, yo no reniego de nada de lo que haya hecho hace 5 años atrás. Creo que todo eso que hice hace 5 años atrás me trajo hasta acá, con aciertos y errores. Y la última, tu momento Néstor. ¿Cómo? Un momento Néstor, digamos, que recuerdes del gobierno de Néstor Kirchner, que te quedó marcado como una imagen fotográfica o un momento crucial del gobierno de él. Que te digo un momento Néstor y es esto. Mi momento Néstor es rebuscada la pregunta, pero está buena. No, mi momento Néstor es cuando, va a ser muy loco, pero fue un quiebre para mí y como que reafirmé mis convicciones cuando fui al mausoleo de Néstor en el 2013. Ese.
eso fue un antes y un después en mi militancia, digamos. Bueno, ya, muchísimas gracias por permitirme poder tener esta mini charla. Tenemos muchas charlas más en otros momentos, en otros espacios, pero es también para que la gente conozca más allá de la Giovanna Duarte política, la del movimiento, la luchadora, puedan conocer a esa también mujer que tiene sentimientos y que también es una ser humana que transita en la sociedad chaqueña. Con nosotras, con nosotros y nosotres pasó por Con Toda Diversidad Giovanna Duarte. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Ursu. Sabes que te aprecio, te quiero muchísimo y algo que no lo dije en la entrevista, y no sé si te lo dije alguna vez, cuando todavía no había salido del closet, te recuerdo a vos en una de las primeras marchas del orgullo en Resistencia, que a muchos de los que no, muchas y muchos de los que no, todavía no habíamos salido, porque eran poquitos los que fueron a la primera marcha, te recuerdo como alguien que impulsó esa salida. Capaz vos no te diste cuenta, porque uno no sabe que hace esas cosas, pero creo que plantaste ahí una semillita. Gracias. Y así pasó Giovanna Duarte por Con Toda Diversidad. Nos estamos viendo en el próximo encuentro, entrega cuando la cámara se enciende y digamos Con Toda Diversidad.